hidrógeno a la mitad, mientras, perdón, el oxígeno queda a la mitad, mientras que el del hidrógeno queda completamente vacío, bueno, lleno de hidrógeno. De ahí sale la fórmula de H2O. La proporción es de 2:1. ¿Sí? Eh, ¿Qué me causó a mi curiosidad cuando hice ese experimento? Que en el fondo, lo hice con cables de cobre pelado. En el fondo, teniendo agua que era transparente, se formó como un polvillo que era color zanahoria. ¿Sí? Y a mí me pareció muy curioso de dónde se formaba ese polvillo. Entonces, ¿a quién le importa si se forma o no se forma polvillo? A nadie. ¿Sí? Creí que era un óxido. Sí, que se formaba un óxido de cobre por la reacción que tenía con el agua con sal. Entonces, en la naturaleza ustedes van a encontrar muchos fenómenos que realmente, pues, poca gente se le va a preocupar. ¿Sí? Si ustedes, ¿quién de ustedes se ha quedado toda una noche viendo estrellas? Yo. ¿Sí? ¿Sí te has dado cuenta que en el firmamento las estrellas salen por el oriente y se ocultan por el occidente? ¿Sí te diste cuenta de eso? ¿Cómo hacía el firmamento, profe? El No cielo. entendí. En el cielo de la noche, tú llegas y ves las estrellas salen por el oriente, se oponen por el occidente. Pero si tú vas a Argentina o vas a Estados Unidos, tú puedes ver en el firmamento estrellas y te puedes quedar viendo una estrella en específico en el cielo y te vas a dar cuenta que no sale en el oriente, sino que está arriba en el cielo. Y en lugar de moverse por toda la eclíptica, es decir, por toda la línea de oriente a occidente, esa estrella comienza y dibuja un círculo en el cielo. Se llaman estrellas circumpolares. ¿Sí? Eso, pues a la gente del común no le va a interesar, pero la ciencia y la física en especial sí le preocupa. Por ejemplo, ahí como para que vayan haciendo cálculos. Ustedes se han dado cuenta que en el cielo hay estrellas y que en el cielo hay estrellas que titilan, ¿cierto? Y hay unas que no titilan. ¿Sí? Sí, que las que titilan son como las que están a punto de reventarse, algo así. Leí por ahí. No, ¿No? no. Mira que la gente comienza a darle explicaciones, ¿sí? Pero no es así. Las que titilan son estrellas, las que no titilan son planetas. Y aquí desde la Tierra vemos fácilmente solamente 5 planetas, ¿sí? A simple vista se ven solamente 5 planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. No más. Las otras han sido detectadas a punta de telescopio. ¿A quién le interesa eso? A muy poca gente, a la gente que le preocupa la naturaleza, ¿sí? El cómo se comporta la naturaleza, ¿sí? ¿Cómo se descubrió la agricultura? Pues ustedes saben que los seres humanos éramos nómadas y nos movíamos de un lugar a otro, acabábamos con la naturaleza de ese lugar, nos íbamos para otro, acabábamos con todas las frutas y nos íbamos para otro. Y las que permanecían en la casa en esa época de cavernícolas eran las mujeres. Y ellas se dieron cuenta que como ellas comían frutas o ellos comían frutas, y en las zonas donde ellas lo cogían de baño, pues caían las semillas de las frutas que ellas se comían y de ahí nacían plantas. De ahí nació la agricultura, porque las mujeres se dieron cuenta que las semillas eran el origen de las plantas. ¿Sí? ¿A quién le importaba? Pues a nadie. Nadie se va a quedar viendo lo que deposita cuando va al baño, pero las mujeres se dieron cuenta de eso. O sea, realmente quienes descubrieron la agricultura fueron las mujeres. ¿Sí? Y pues ustedes saben que ahorita sin agricultura no vivimos. ¿Listo? Entonces, hay muchos fenómenos en la naturaleza que no parecen importantes, pero en realidad sí son muy importantes. ¿Listo? Y la física se encarga de esos fenómenos de la naturaleza, de darle explicación a esos fenómenos. ¿Sí? A nadie le importa que el sol salga por el oriente y se oculte por el occidente. A nadie. O sea, es algo que es muy común. ¿Sí? Pero si ustedes estuvieran en el hemisferio norte en Estados Unidos o en el hemisferio sur en Argentina, que tienen estaciones, sí les importaría y les llamaría
la atención saber por qué se producen las estaciones, ¿sí? Y por qué cada 4 años ellos esperaban la primavera después de 365 días y no, aparecía, se demoraba cada 4 años un día más la primavera. Y entonces de ahí surgió nuestro calendario. Los César, ¿sí? Los romanos crearon el calendario cesario, que eran 12 meses de 30 días, menos febrero, que tenía 28, y ellos dijeron que el bisexto día antes del inicio de la primavera, cada 4 años agregaba un día, y entonces de ahí viene el término bisiesto, ¿sí? Porque es el bisexto día antes del inicio de la primavera. A nadie le interesa, por ejemplo, uno podría decir, a nadie le interesa hacerse la siguiente pregunta. ¿Ustedes han dado cuenta que la Semana Santa, unos meses caen en marzo y otras en abril? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, señor. Sí. ¿Y ustedes saben por qué es que unas caen en marzo y otras en abril? Porque los días van corriendo, ¿no? No. No, porque a veces a uno le toca la tercera semana de marzo. En otros años le toca la cuarta semana de marzo. En otros años le toca la primera de abril. En otras otra vez le toca la tercera de marzo. ¿Sí? Pero yo me preguntaba, ¿por qué se produce eso? O sea, es que el Papa habla con Dios y Dios le dice, no, esta semana quiero que la Semana Santa caiga en marzo. Y no, esa no es la razón. La razón por la cual se celebra la Semana Santa unas semanas en marzo y otros años en el mes de abril es porque el domingo de Ramos y para el domingo de Pascuas, el domingo de Resurrección, debe haber luna llena. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? No se habían dado cuenta de eso. El silencio otorga, entonces no se habían dado cuenta de eso. Entonces, la condición para que sea la Semana Santa es que tiene que ser la primera luna llena que hay después del inicio de la primavera. ¿Sí? Entonces, la primera luna llena que hay después de que inició la primavera, en esa semana tiene que conmemorarse la Semana Santa. ¿Sí? ¿Entendido el asunto? Chicos. Sí, señor. Bueno. Entonces, hay fenómenos así que van trayendo cada vez más complicaciones, cómo se crearon los calendarios y todo el asunto. Bueno, acabo de compartirles a ustedes por el chat la asistencia. Se las voy a volver a compartir. Ustedes ya saben que para llenar esa asistencia tienen que ingresar con el correo institucional. Si ustedes no ingresan con el correo institucional, no les va a permitir a ustedes llenar esa asistencia. ¿Listo? Bueno. Señor. Entonces, ay, me saltaron mi compás. Regálame un segundito, me voy a conseguir un compás, porque necesitamos un compás. ¿Listo? Mientras vayan generando la asistencia. Listo, ya regresé. Entonces, la clase pasada nosotros decíamos que el movimiento más sencillo es el movimiento que describe un objeto que se mueve en una trayectoria circular. Entonces aquí tenemos un círculo. ¿Listo? Este círculo pues va a tener un eje de rotación que va desde el radio esto viene a ser el radio
¿Sí? Y yo me voy a imaginar que es un puntico que se está moviendo en ese radio, en esa circunferencia. Lo voy a dibujar con color rojo. Voy a decir que ese puntico se está moviendo en este sentido. ¿Listo? Voy a decir que se mueve en este sentido, el puntico. ¿Hasta ahí hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces digamos que ese puntico acá, cuando está acá, la cuerdita que lo une es esa de color azul. ¿Listo? Si yo tomo una linterna, si yo tomara una linterna y esa linterna la proyecto desde este lado, ¿sí? Si yo coloco una linterna aquí a este lado y acá coloco una pantalla, ¿cierto? En la pantalla, ¿qué voy a ver? Chicos, voy acá a colocar aquí una pantalla. Voy a dibujarles una pantalla. Listo, esta sería nuestra pantalla. Entonces, como yo sé que ustedes son expertos, voy a decir, si yo coloco este objeto acá, ¿sí? Que es un palito, y en esta zona coloco una linterna, en esta pantalla, ¿qué voy a ver? Una sombra, profe. Una sombra, va a ser una línea. Entonces voy a decir que cuando el objeto está acá, y yo estoy proyectando el puntico acá, cuando la sombra está acá, el puntico va a estar acá. ¿Cierto? Entonces el puntico, y a medida que yo vaya haciendo que eso vaya, pues la sombra va a estar acá. Cuando el punto llega acá, la sombra la voy a encontrar acá, ¿cierto? Cuando el punto llega acá, la sombra la voy a encontrar acá. Cuando el punto está acá, la sombra me va a estar mostrando acá. Cuando la sombra está acá, perdón, cuando el punto está acá, la sombra la voy a ver acá. Cuando la sombra está acá, el puntico va a estar acá, ¿cierto? Y entonces si yo me quedo viendo o voy a estudiar solamente el punto, ¿qué es lo que hace el punto en esa pantalla? Mientras esto va rotando, el puntico que veo aquí en la pantalla, ¿qué va a hacer? Se va a ir moviendo, profe. Se va a ir moviendo, pero con una característica especial. Y es que ese puntico, digamos que arrancamos de acá, comienza a subir, llega al máximo, comienza a bajar, llega hasta acá, vuelve y sube, vuelve y baja, y comienza a hacer ese movimiento de arriba a Rotando. abajo. ¿Cierto? ¿Cierto que hace ese movimiento? Entonces, arranca acá, sube, baja, sube, baja, sube, y mientras tanto, acá eso va a estar rotando. Este puntico acá va a estar rotando, mientras que esta sombra acá va a estar subiendo y bajando. ¿Listo? Este es un movimiento periódico. Y este que voy a ver acá también es un movimiento periódico, porque es un punto que sube y baja. ¿Sí? Entonces debe existir una relación entre este movimiento circular y este movimiento de este punto que sube y baja. Para ello vamos a utilizar nuestros conocimientos acerca de la matemática y de la geometría. Entonces, vamos a hacer un triangulito acá, acá y acá. Ese angulito de acá lo voy a bautizar con una letra griega. ¿Conocen las letras griegas? Muchachos, ¿conocen las letras griegas? No, señor. No, entonces esa sería una muy buena tarea. Investigar las letras griegas. Entonces voy a utilizar un símbolo, que es una bolita, así partida por la mitad. Se llama la letra griega, es curioso el nombre, tita. ¿Listo? Esta se llama tita. ¿Listo?
Ese es un triángulo que es rectángulo, ¿sí? Y como este lado, bueno, ustedes ya están viendo geometría, los lados más cortos en un triángulo rectángulo se llaman catetos. Entonces, este que está al otro lado se llama cateto opuesto. Y este que está acá se llama cateto adyacente. Y la más larga en un triángulo rectángulo se va a llamar hipotenusa. ¿Listo? Eso lo vieron el año pasado en geometría, creo. ¿Sí lo vieron? No, señor. Sagrado Rosso. Entonces vamos a decir que en todo triángulo rectángulo, que tiene aquí un ángulo de 90 grados, con respecto a un ángulo se puede identificar un cateto que se va a llamar cateto opuesto, un cateto que está pegado al ángulo, que se va a llamar cateto adyacente, y una más larga, una diagonal, que se va a llamar hipotenusa. ¿Listo? Los matemáticos se dieron cuenta de lo siguiente, y es que si el triángulo es así de pequeñito, con el mismo ángulo, o es así de grande, con el mismo ángulo, o es así de grande, con el mismo ángulo, o lo hago yo por acá, con el mismo ángulo, siempre la división entre dos de estos lados va a ser igual. ¿Listo? Entonces, si yo voy a dividir cateto opuesto sobre hipotenusa, ese valor me va a dar siempre el mismo valor, sea el triángulo pequeño o sea el triángulo muy grande. Y a eso lo llamaron seno. ¿Seno de quién? Del ángulo θ. Entonces, vamos a utilizar esto que se va a llamar seno del ángulo θ. ¿Listo? Y vamos a hacer un simple despeje. Está dividiendo, va a pasar a... ¿Se está dividiendo pasa a qué? ¿Multiplicar? A multiplicar, muy bien, chicos. Entonces, el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Entonces, antiguamente, o sea, antes de que yo naciera, los matemáticos se tomaron el trabajo de medir triángulos, los lados de los triángulos con un ángulo dado, y calculaban estos valores. Entonces decían, si yo tengo un ángulo de 60 grados, ¿cuánto me vale la división de cateto opuesto sobre hipotenusa? Y eso lo plasmaron en unas tablas. Eso es un libro que era muy costoso. ¿Sí? Con el avanzar de la ciencia y de la tecnología, entonces ya dijeron, ya no vamos a utilizar esas tablas, esos libros, sino que nos inventamos este instrumento. Y este instrumento me va a evitar estar revisando esos valores. Entonces, ¿cómo identifico en esta calculadora? Entonces, esta que dice sin, esta tecla que dice sin, me permite calcular senos. Entonces voy a encenderla, ¿cierto? Lo primero que yo debo revisar en una calculadora es una letra que aparece aquí en la parte superior pequeñita. Entonces aquí me debe aparecer una letra D de dado, ¿cierto? Porque esa me permite hablar en la escala que se miden los ángulos en grados. Entonces, si por ejemplo yo voy a calcular el seno de 60 grados, oprimo sin 60 y oprimo el igual. Y eso me va a dar un valor de 0,8660. ¿Listo? Si yo quiero calcular el seno de 75 grados, seno de 75 grados, va a ser igual a 0,9659. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago? Sin, por ejemplo, 20 grados, sin 20 igual. ¿Listo? ¿Qué me va a permitir esto? Que en esta ecuación que yo tengo acá, que es una ecuación matemática, yo puedo calcular el cateto opuesto si yo conozco la hipotenusa. Y dense cuenta de lo siguiente. En este triángulo, esta hipotenusa es igual al radio. ¿Sí? Entonces yo puedo saber dónde está este objeto, este puntico acá, conociendo el radio de la circunferencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a ver. Entonces, para el caso de este triángulo, vamos a tener que este cateto opuesto
va a ser igual al radio multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Ahora, ese eje, si yo llamo a esta línea recta el eje, ¿correspondería al eje X o al eje Y? Chicos. ¿Ese corresponde al eje X o al eje Y? Muchachos, alguien que me conteste. ¿Ninguno? A este lo puedo llamar el eje Y. ¿Listo? Ese eje Y me va a dar la posición sobre ese eje vertical. Entonces puedo cambiar este cateto opuesto por Y. Va a ser igual al radio multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Ahora, como este ángulo se está moviendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ay, no lo pudieron ver. A medida que pasa el tiempo, ese ángulo se va moviendo, miren. Se va moviendo, ¿cierto? Entonces, ese ángulo va a depender del tiempo. ¿Y se acuerdan cómo calculábamos la vez pasada? ¿Sí se acuerdan? Entonces, la vez pasada decíamos, la frecuencia angular va a ser igual al ángulo dividido entre el tiempo. Y si yo quiero averiguar el tiempo, perdón, el ángulo, entonces puedo decir que el ángulo θ va a ser igual a la frecuencia angular multiplicado por el tiempo. De tal modo que en cualquier instante de tiempo, cuando yo quiero que dependa del tiempo, eso va a ser igual al radio multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Esta fórmula, muchachos, esa que les estoy encerrando en círculo, en cuadradito, perdón, es la fórmula que me va a permitir a mí siempre calcular dónde se encuentra este punto conociendo el tiempo y conociendo la frecuencia angular. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces ya hicimos, convertimos un movimiento que es circular en un movimiento que va a ser lineal. ¿Sí vieron? Y esto me va a decir dónde va a estar el puntico con respecto al tiempo. ¿Sí? Que sería como la ecuación que quisiera tener toda mamita con sus hijos, ¿no? Imagínense que esta Y es dónde está mi hijo. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo el tiempo y conozco esta frecuencia angular, yo puedo decir, si son las 9 de la mañana, mi hijo debe estar en tal lugar. ¿Sí? Esa sería una forma de predecir el movimiento de los estudiantes. Si fueran objetos que no pensaran. Pero como ustedes piensan, entonces, en ese tipo de situaciones, el ser humano no puede crear fórmulas que le permitan, ¿qué? Predecir el comportamiento de los seres humanos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí una proyección. ¿Sí ven? Este punto máximo no lo voy a llamar radio. Lo voy a llamar el punto A. Y este punto mínimo, que también corresponde al radio, lo voy a llamar menos A. Y ese que es el del centro aquí va a valer 0. Entonces nuestro objeto va a comenzar a moverse hacia arriba, máximo hasta A, y va a bajar, y mínimo hasta menos A. ¿Listo? Aquí lo llamábamos radio, aquí lo llamamos radio, pero entonces ahora se nos va a transformar en esta ecuación. Y de t va a ser igual a A sen de omega t. Que es la misma fórmula que tengo yo aquí arriba, pero aquí lo decía con el radio, pero aquí lo digo es para nuestro objeto que se está moviendo en la pantalla.
nuestro puntico en la pantalla. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. Tenemos ahí una ecuación que es una construcción netamente matemática. ¿Listo? Una construcción netamente matemática. Ahora vamos a hablar de algo que se llama movimiento armónico en física se conoce como MAS. Movimiento armónico simple. Acaba de llegar un nuevo estudiante, entonces vuelvo y envío el enlace de la asistencia. En este momento habemos 32 estudiantes conectados y me han dado respuesta a 26 estudiantes. ¿Listo? Pero bueno, movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? Es el movimiento periódico más sencillo que existe en la naturaleza. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Es el movimiento periódico más sencillo que existe en la naturaleza. Se caracteriza por lo siguiente, ¿sí? Y es que va a ser siempre afectado por una fuerza que va a ser recuperadora. Entonces, para hablar de esa fuerza recuperadora, vamos a hacer un ejemplo con un péndulo. Bueno, hagámoslo más bien con un resorte, que nos quede más sencillo. Entonces tenemos un resorte. ¿Conocen los resortes? Sí. Vale, Sí, señor. Yo coloco un resorte de esta forma. ¿Listo? Cuando yo lo coloco así vertical, pues el resorte se queda quieto, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, Si yo a señor. ese resorte le coloco una masa, 4,8, le coloco una masa, el resorte se estira, ¿cierto? Sí, señor. ¿Listo? Y esa masa se queda quieta ahí o se cae. Se quedó ahí. Se queda ahí quieta, ¿cierto? Entonces, ahora voy a coger esa masa con ese resorte. Cinco, 6, 7 y 8. Entonces, tengo el resorte quieto, le coloco una masa y ahora cojo ese resorte acá y lo jalo con la manito. ¿Listo? Lo jalé hasta esa posición. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, si yo suelto ese resorte, ¿qué pasa con la masa? Sale disparada a una dirección, ¿Hacia cuál? hacia adelante. No, porque imagínense que esto está colgado. Hacia arriba. Hacia arriba, Es hacia un arriba. dibujo. Comienza a moverse hacia arriba, ¿cierto? Ujú. ¿Y el resorte qué hace con el resorte? Después de cierta distancia. O sea, dense cuenta que aquí lo estiré y se quedó en equilibrio. Aquí vamos a hablar que es la posición de equilibrio. PE. Y voy a decir que la posición de equilibrio la voy a llamar 0. ¿Sí? Entonces la cogí y la jalé hasta acá. A esa posición la voy a llamar A. Perdón, menos A. ¿Listo? Llegué y lo estiré. Yo lo suelto. Esta masita comienza a subir, ¿cierto? Llega hasta la posición de equilibrio. Y después de la posición de equilibrio, ¿qué hace?
Sigue subiendo, se queda ahí. ¿Sigue subiendo? Sigue subiendo y comienza a comprimirlo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Hasta dónde lo comprime? Como estaba antes. Ojo que aquí tenemos esta posición que la llamamos 0. Tenemos esta posición que la llamamos A. ¿Hasta dónde va a subir esta masita? Entonces, esta masita va a subir hasta una posición que va acá a equivaler exactamente al mismo valor de A. Por una razón sencilla. ¿Se acuerdan del principio de la conservación de la energía? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del principio de la conservación de la energía? ¿Sí o no? No. No. Bueno, No, profe. entonces, el principio de la conservación de la energía dice que la energía no se crea, la energía no se destruye, sino que la energía se transforma de una forma a otra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este movimiento. ¿Listo? Listo, listo. Si yo digo que esta masa es un punto, entonces yo digo, la jalé hasta acá y yo la suelto. Comienza a subir. Cuando comienza a subir, ¿va más rápido o menos rápido? Rápido. Más rápido, Va sí. subiendo más rápido, ¿cierto? Porque estaba quieta y comienza a acelerar. Chin, chin. Cuando llega al punto de equilibrio, sigue rápido, pero cuando comienza a comprimir el resorte, comienza el resorte a frenarla. Tin, 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 hasta que la detiene aquí en esta posición A. ¿Cierto? Y cuando llega a esta posición, comienza a bajar cada vez más rápido. Chin, tin, tin. Y cuando llega a esta posición, el resorte comienza a jalarla hacia arriba. Chin, tin, tin, y la hace hacer cada vez más lenta. Y comienza a subir y a bajar. Subir y a bajar. Eso se parece mucho al movimiento en este punto acá. Sí, señor. Sí, claro. ¿Cierto que es el mismo? Claro. Es el mismo movimiento. Sí, señor. Entonces, si vieron cómo aquí hicimos una deducción matemática y aquí estamos haciendo una deducción que es física de un movimiento que es sencillo. Entonces, vamos a ver ahora la fuerza. La fuerza que actúa sobre ese objeto. ¿Listo? Entonces, cuando yo estiro un resorte, el resorte trata de hacer fuerza hacia allá. ¿Cierto? Cuando yo estiro un resorte, el resorte trata de volverse a su posición, a esta de equilibrio. ¿Cierto? Pero cuando yo comprimo un resorte, el resorte trata de estirarse hacia el otro lado. Entonces, si el objeto se está moviendo de para acá, la fuerza va de para allá. Y si el objeto va de para allá, la fuerza va de para el otro lado. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, a eso es lo que llamamos una fuerza recuperadora. Fuerza recuperadora. Entonces, va en sentido contrario. A la elongación del resorte. ¿Listo? Por eso la llamamos una fuerza recuperadora. Va en sentido contrario a la elongación del resorte. Ahora, este término A, ¿cuál es el máximo valor que uno puede tener en un movimiento? El valor máximo es A. Y esa A la vamos a llamar amplitud. Entonces, amplitud. Con la letra A. Máxima posición. Máxima posición del objeto. ¿Listo?
Cualquier posición que yo mantenga con respecto a esta posición de equilibrio, la voy a llamar X. Y eso se llama elongación. Elongación. Entonces, a eso lo voy a llamar X. Lo puedo llamar X o lo puedo llamar Y. ¿Listo? Entonces es cualquier posición del objeto de estudio. ¿Hasta ahí vamos? ¿Puedo calcular la posición? Entonces la respuesta es sí. ¿Cómo la calculo? Pues con la fórmula que habíamos hallado arriba. Ya sea X o sea Y, sea X o sea Y, yo con respecto al tiempo, yo las puedo calcular como la amplitud multiplicado por el seno de omega t. ¿Listo? Entonces yo puedo decir dónde está si conozco el tiempo y conozco el objeto de estudio. Pregunta, como ustedes ya han visto física y vienen del colegio Eduardo Santos, eso lo dieron en grado séptimo, ¿ustedes se acuerdan en física de grado séptimo a qué es igual la fuerza? Y profe, yo que me acuerdo, nosotros no vimos física en el colegio Eduardo Santos. Arriba en la Panamericana. Ahí No, en Panamericana no. bueno, ahí tenemos un gran problema, chicos, y es que entonces nos va a tocar por acto de fe. ¿Listo? Entonces, en física, bueno, vamos a decir lo siguiente. La fuerza va a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es masa y eso va a ser aceleración. ¿Ustedes saben qué es la aceleración? Muchachos. Bueno, asumo que no. La aceleración es un cambio en velocidad. Entonces, cuando ustedes aumentan la velocidad, cuando van en un automóvil, dicen que están acelerando. Y cuando van a una velocidad en el automóvil y frenan, también están acelerando. Lo que pasa es que la aceleración va a ser negativa. La masa, pues, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Listo? Ahora me voy a volver aquí al resorte. Esta fuerza, que es la fuerza del resorte, se calcula como un valor K por X. Y ya dijimos que X es cualquier posición que yo ocupo con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, en esta parte, yo puedo decir lo siguiente. Como en ese cuerpo, en esa masita solamente actúa esa fuerza, puedo decir que K, X, va a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? La masa está multiplicando, va a pasar a dividir. O sea que K sobre M, X, va a ser igual a la aceleración. Y aquí sucede algo bello en la matemática o en la física. Que como no han visto física, me tocó, pues, que me crean. Esto, en un resorte, en un sistema masa-resorte, se conoce como la frecuencia angular elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que omega, ¿se alcanza a ver acá? Sí. Se me acabó el escritorio. Espérenme, cuadramos acá. La frecuencia angular va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Esta formulita es bien importante, muchachos.
Porque aquí yo puedo calcular la frecuencia angular en este sistema. ¿Listo? Entonces, si yo conozco la masa y conozco este valor de K, voy a poder calcular la frecuencia angular y voy a poder predecir dónde está el objeto. ¿Listo? Dependiendo del tiempo. Eso lo hubiéramos hecho en el colegio si estudiáramos en la presencialidad. Entonces, cuando volvamos al colegio, me acuerdan ustedes y vamos a hacer el experimento para comprobar eso. ¿Listo, muchachos? Señor. Bueno. Yo les dije que esta clase iba a ser un poco densa en términos matemáticos. ¿Listo? Voy a mejorar voy a blanquear mi hoja. Listo. ¿Qué tenemos? Un sistema masa-resorte. Entonces yo puedo decir que la posición Y, que va a depender del tiempo, va a ser igual a la amplitud multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Y la frecuencia angular para este sistema masa-resorte va a ser raíz cuadrada de K sobre E. ¿Listo? Estas son las dos formulitas que podemos deducir para el día de hoy. Entonces, les voy a hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces, se cuelga una masa. Ay, Lady González. Lady González acaba de enviar el link de asistencia. Se cuelga una masa de 1 kilogramo a un resorte de K igual 250 Newton metro. Entonces, ejemplo, se cuelga una masa de 1 kilogramo a un resorte de K igual a 250 Newton metro. Coma. Se saca de la posición de equilibrio $25 centímetros y se libera para que comience a oscilar, para que oscile. ¿Listo? Calcular. Entonces ya vamos a comenzar a calcular. A, vamos a decir cuál es la amplitud. B, vamos a calcular la frecuencia angular. Y C, vamos a construir la ecuación de movimiento. ¿Listo? Entonces vamos a hallar esas tres cositas. A, la amplitud, B, la frecuencia angular y C, vamos a construir la ecuación de movimiento. ¿Listo? Entonces, solución. Solución. Entonces, lo primero que vamos a hallar son los datos. Los datos que nos dan, leemos el problema y nos dice que hay una masa de 1 kilogramo. Entonces, ya sabemos que la masa tiene un valor de 1. Se une a un resorte de K 250. Entonces, ya nos están diciendo cuánto vale K. 250 Newton metro. ¿Sí? Y se saca
de la posición de equilibrio 25 centímetros. Eso me va a indicar cuánto es la amplitud. 25 centímetros. Y 25 centímetros van a ser igual a 0,25 metros. ¿Listo? Entonces dense cuenta que en el enunciado fácilmente me están dando cuál es la amplitud. ¿Listo? Cuando yo le saco la posición de equilibrio, eso va a corresponder a la amplitud. Entonces, A, ¿cuánto vale la amplitud? 0,25 metros. B, calcule la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular que es omega, es igual a la raíz cuadrada de K sobre M, y eso va a ser igual a raíz cuadrada. ¿Cuánto vale K? Chicos, ¿cuánto vale K? $250, muy bien. 250 newton por metro. ¿Y cuánto vale la masa? ¿Cuánto vale la masa que colgué? 1 kilogramo. 1 kilogramo. ¿Cuánto me da 250 dividido en 1? Sí, dividido en 1. Me da 250. ¿Cierto? Y la frecuencia angular, según la clase que vimos la vez pasada, siempre se va a medir en radianes por segundo. ¿Listo? Entonces ya si quiero utilizo la calculadora. ¿Cuánto vale raíz cuadrada de 250? ¿Cuánto vale? Chicos, raíz cuadrada de 250, ¿cuánto vale? 15.88. 81, ¿no? Entonces, decimos que la frecuencia angular va a ser igual a 15,8 radianes por segundo. Entonces ya calculamos la frecuencia angular. Me voy para el literal C. El literal C me dice, construya la ecuación. Entonces, la ecuación me dice que Y de T, o sea, la posición Y depende del tiempo, va a ser igual a la amplitud multiplicado por el seno de omega T. O sea, que Y de T, en matemáticas ya saben pronunciar esto, ¿no? Se llama Y de T. Va a ser igual. ¿Cuánto nos valió la amplitud? Chicos, ¿cuánto nos valió la amplitud? ¿Cuánto? Valió 0,25. 0,25. Sen. ¿Cuánto nos valió la frecuencia angular? Nos valió, mírenla acá, 15,8. 15,8. Radianes por segundo, multiplicado por la letra T. Y esa va a ser la ecuación. ¿Listo? Este es el literal C. Entonces, ojo lo que vamos a hacer para que no tengamos inconvenientes, muchachos. Esta información que les acabo de pasar no les va a aparecer en la guía. ¿Sí? En la guía que yo les voy a enviar, porque vamos a comenzar a trabajar desde la próxima semana,
les voy a enviar una serie de problemas donde vamos a tratar de resolver ejercicios de este tipo de ejemplo que hicimos hoy. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces esa guía se la voy a hacer llegar a más tardar mañana. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, señor. Bueno, una cuestión que se me olvidó aquí hacerles a ustedes. Les voy a hacer unas deducciones. Omega es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces, si yo quiero hallar la constante del resorte, ¿sí? O el valor de K que yo llamo, voy a hacer lo siguiente. Como está esta raíz cuadrada, elevo cuadrado. Omega cuadrado. Y como la masa está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Así es que yo hallo el valor de K. Es decir, que si a mí me dan la frecuencia angular y me dan la masa, yo puedo calcular el valor de la constante. ¿Listo? Y si yo quiero hallar el valor de la masa, pues si está multiplicando pasa a dividir. Entonces la masa va a ser igual a K sobre la frecuencia angular al cuadrado. Entonces yo les puedo preguntar, ya sea la masa, ya sea la constante del resorte, ¿cierto? O ya sea la frecuencia angular. Son tres cosas. Esto es frecuencia angular. ¿Cierto? Esta es constante del resorte. Y esto va a ser masa suspendida. O sea, son tres cosas que yo puedo calcular de esa formulita que dedujimos. Entonces, chicos, por el día de hoy, pues no vamos a ver más clase y esperen la guía del día de mañana. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe, sí, señor. Bueno, Muchísimas profesor. gracias por su asistencia. Gracias. Gracias a No se usted. les, no se les olvide llenar la asistencia. Vale, profe. Aunque hay 29, 28 conectados y tengo una asistencia de 32 estudiantes. Pero bueno, entonces, chicos, dejamos así. Muchísimas gracias. ¿Listo? Chao, profe. Bueno, Chao, profe. bueno, que estén muy bien. Chao, No, profe. profe. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Bueno, muchachos, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe. Chaito.